A acortar las brechas de inequidades y desigualdades y renovar y fortalecer la institucionalidad dando mayor capacidad, experticia, conocimiento y profesionalismo ha sido en esencia el objetivo que se ha dicho guarda el proyecto de ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que fue aprobado durante la presente jornada tras su segundo y definitivo debate. De parte de la oposición legislativa se pudo escuchar voces contrarias en torno al contenido de esta propuesta que, según dijeron, no beneficiará a ambas instituciones o al menos a sus sistemas de seguridad social. Sobre los beneficios mismos de esta iniciativa vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Hugo Villacrés, economista, máster en Ciencias Económicas, máster en Administración de Empresas, ex subgerente del Banco Central, expresidente del directorio del IES. Economista, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí. ¿Cómo está, Belkis? Buenas noches. Un saludo a la gente que nos ve a través del canal. Desde su experiencia, precisamente conocer cuál es el punto de vista que se tiene a propósito del contenido de este proyecto de ley. Bueno, es importante analizar desde la perspectiva teórica qué es lo que dice la Organización Iberoamericana de Seguridad Social sobre los diferentes regímenes especiales y también sobre el sistema base, en este caso sobre el IES. Y lo primero que nos dice es que eventualmente cada determinado periodo de años, que podría ser 15 o 20 años, se debe hacer una reforma, sea de carácter estructural o paramétrico, a la seguridad social. Una reforma de carácter paramétrico es cambiar ciertos de los parámetros que nos permiten calcular, por ejemplo, las pensiones con el objetivo de generar mayor sostenibilidad en el sistema. Y de ajustarse también a lo que existe actualmente en la realidad, o sea, ajustarse a la realidad. Por supuesto, es que si usted se da cuenta, el ISFA y el ISPOL, por ejemplo, tienen un sistema de sostenibilidad actualmente basado en un activo por cada uno de los jubilados, mientras el IES tiene 8 activos por cada jubilado. Entonces es necesario reformular algunas de las variables paramétricas para los cálculos de las pensiones, y esas reformas que se han hecho van encaminadas sobre todo a que el sistema y el fondo sea sostenible en el largo plazo. Necesario, más aún cuando se ha dicho que existe un déficit importante en estas instituciones y que de no hacerse los correctivos esta situación podría empeorar al punto de llegar al quiebre de las mismas? Mire, la gente puede no creerme a mí, puede no creerle al gobierno, pero tiene que creerle a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Todos quienes analizan técnica y teóricamente la seguridad social saben que cada periodo de tiempo debe hacerse una reforma. En este caso preciso, la reforma va encaminada primero a que el cálculo de la pensión con la que la gente se retira sea el equivalente de los 5 mejores años o de las 60 mejores aportaciones, que es lo mismo que ocurre con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto con el objetivo de evitar que la gente ascienda de rango y con ese rango por el cual puede estar un día, un mes o 4 años, cobre ese salario de por vida. Acá lo que se hace es calcular, toda vez que si usted se da cuenta, usted empieza aportando en el caso del ISFA y el ISPOL, en el caso de los oficiales como subteniente, con un salario que es infinitamente menor al salario de teniente coronel, coronel o general. Entonces, el cálculo desde la perspectiva netamente técnica debería tener la suma de todos los salarios. En una concesión que se hizo eventualmente en el IES y que actualmente también está funcionando a partir de la promulgación de esta ley, también para el IES, para el ISFA y el ISPOL, se marcan los 60 mejores aportes o los 5 mejores años. Entonces, esa es una primera reforma a uno de los parámetros que genera mayor sostenibilidad, pero también equidad en el sistema. Es decir, que no existan sueldos demasiado altos de jubilación, pero que tampoco existan sueldos demasiado bajos. Es decir, se trata de reducir la desviación que existe entre sueldos para que todos estén alrededor de la media. No obstante, bueno, para ello se han requerido estos estudios actuariales que han sido remitidos para su análisis, pero el contenido de los mismos ha estado en entredicho entre los asambleístas de la oposición. Mire, los estudios actuariales son proyecciones del comportamiento de un seguro en el tiempo. Y evidentemente las proyecciones se basan en un análisis presente,
toman ciertos indicadores de inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto y algunos otros indicadores macro como expectativas. Entonces, se convierten en un dato aproximado de lo que se cree que podría ocurrir en la realidad, en el futuro. Exactamente, no deja de ser más allá de una referencia, pero que puede alterarse dependiendo del comportamiento de la economía. Ahora, siempre será importante hacer un análisis de los estudios actuariales para tratar de proyectar el futuro y sobre todo la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Pero también es cierto que en ese contexto todo análisis que se hace, que va encaminado a proyectar el futuro, puede presentar ciertos errores. ¿Se está afectando, se está eliminando este régimen especial de las Fuerzas Armadas en cuanto a la seguridad social y de la Policía Nacional, como se ha manifestado? Mira, en muchos países del mundo se ha eliminado los regímenes especiales y simplemente funciona un solo sistema. Acá es claro que sigue funcionando el IES, el ISFA y el ISPOL, con lo cual usted sigue teniendo los regímenes especiales y a ese se sumaría el régimen especial del Seguro Social Campesino. Entonces, en realidad, usted sigue manteniendo la seguridad social con la universalización a través del IES y estos regímenes especiales que son para policía, para militares y en el caso del Seguro Social Campesino para los campesinos. Analicemos un poco cada uno de los puntos que fueron materia de cambio durante el análisis en el tratamiento de esta propuesta. Se ha dispuesto, por ejemplo, el incremento de las pensiones en la misma proporción que la inflación promedio anual. ¿Por qué era esto necesario? Esto tiene una lógica y la lógica es que la evolución de los precios viene marcada por la inflación. Entonces, es justo que el salario de quienes se encuentran en la parte pasiva también vaya acorde a los cambios que se da en la inflación. De hecho, el indicador de inflación se utiliza para el cambio del salario de quienes están activos. Normalmente se utiliza la inflación y se consideran algunos otros parámetros. Entonces, lo que se busca ahí es generar un mayor equilibrio y sostenibilidad en el fondo o en la reserva que tiene ese fondo para poder cancelar pensiones. Acuérdese que 6 de cada 10 dólares que reciben los pensionistas provienen del Estado, porque existe un subsidio por parte del Estado que es del 60% para el pago de pensiones en el caso del ISFA y del ISPOL, mientras en el IES ese subsidio que anteriormente era del 40% fue eliminado por esta misma asamblea. Ahora bien, sobre la definición de este monto único de indemnización para el seguro de vida para todo el personal de la fuerza pública, ¿qué decir respecto de este tema que también generó amplia discusión? Equidad, todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco y que no puede ser calculado materialmente. Lo que se hace cuando se calcula este fondo es tratar de establecer una compensación para la familia, para los deudos, que es lo mismo que tiene cualquier otro seguro en el mundo, pero no puede haber discriminación. No pueden haber deudos que reciban mucho más dinero que lo que reciben otros cuando se trata de una muerte. Y una muerte per se es dolorosa y la falta del ciudadano es inevitablemente una tragedia para cualquier familia y también afecta la situación del país. Entonces no puede ser que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos debemos ser iguales ante la ley y esto garantiza que las familias, sea de oficiales o sea de quienes se encuentran en personal de tropa, puedan tener un mismo tratamiento. Ahí es donde se plasma este principio de equidad. Por supuesto, y es parte de los principios universales de la seguridad social: solidaridad, equidad y todo el resto de compromisos que tiene o todo el resto de valores que tiene la seguridad social. Otro de los elementos que había generado amplio debate tiene que ver con el incremento de los años de servicio para proceder con el retiro. ¿Por qué era esto necesario? Estaba establecido, está establecido hasta el momento, hasta que la ley sea promulgada, que el retiro procedía con 20 años de servicio. Esto se extendió a los 25 y regirá evidentemente para el nuevo personal, no así para los antiguos. A ver, aquí usted tiene que analizar que la ciencia va avanzando y con el avance de la ciencia avanza la expectativa de vida en los diferentes países. De hecho, para el caso ecuatoriano, la expectativa de vida es de 78 años para las mujeres, 75 años para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted piensa en el transcurso de la historia, cada vez ha ido aumentando la expectativa de posibilidad de vida y, por tanto, los recursos
que debe el seguro entregar al afiliado una vez que se jubila. Esto ha sucedido en todos los países a nivel del mundo, que se tiene que ir pensando aumentar los años de jubilación debido a que la gente cada vez vive más. Si la gente vive más, uno tiene que buscar compensar los años de aporte con los años de retiro. Cuando usted tiene una mayor cantidad de años de aporte, le va a alcanzar a que el fondo sea cada vez mejor como para poder pagar después los años de retiro. Se trata simplemente de equilibrar lo que va sucediendo en el mundo, que es el aumento de la expectativa de vida con también el aumento de los años de labor para que los años de retiro se compensen con los años de labor. Pero más allá de esta realidad, ya en lo económico, ¿qué repercusiones tiene respecto de la sostenibilidad mismo del sistema? Bueno, lo que va a generar es que la gente tenga que aportar 5 años más, la gente que está en el ISFA y el ISPOL. Eso va a generar un porcentaje incremental de recursos en la reserva que podría tener el ISFA o el ISPOL, y además permite tener mayor liquidez para el pago futuro de las pensiones. Que tomar en cuenta que sea como sea, la gente se está jubilando con 25 años de trabajo. Estamos hablando de que una persona en promedio se estará jubilando con esta reforma alrededor de los 48, de los 50 años, y el promedio de vida de esta persona es 75 años, entonces 25 años va a tener que cancelar el seguro una pensión jubilar. Está equiparando los años de jubilación con los años de aporte. Acuérdese que usted aporta un porcentaje nada más del salario, mientras que termina recibiendo un salario jubilar que es el promedio de las 60 mejores aportaciones. Eso hace insostenible al sistema y hace que el Estado tenga que subsidiar en el tiempo. Pero allí sobre ese tema economista, yo recuerdo inclusive durante el primer debate de este proyecto que asambleístas de oposición argumentaban que habría que considerar las condiciones mismas del trabajo de militares y policías, por lo cual no creían oportuno la extensión de estos 5 años más para proceder con el retiro, por las dificultades que enfrentan, por el oficio mismo que realizan, por las actividades mismo que realizan y las condiciones como tal. A ver, todo oficio es sacrificado y tiene su grado de especialización y su nivel de riesgo. No podemos decir de ninguna manera que el oficio de los policías o el oficio que tienen las Fuerzas Armadas no es un oficio difícil, de hecho lo es. Pero existen muchos otros que también tienen un nivel de riesgo. Entonces, finalmente, lo que se busca, más allá de cómo va a cambiar el nivel de riesgo, es la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo. Adicionalmente a eso, si usted tiene que considerar que los militares cada vez están tomando especialidades además de la carrera militar, es gente que estudia ingenierías, que estudia una serie de profesiones complementarias dentro de instituciones como la Escuela Politécnica del Ejército, y estudian becados también por el sistema de las Fuerzas Armadas. Entonces eso les permite tener una herramienta para salir. Yo lo que diría es que se debería tal vez complementar con un mecanismo de capacitación para la gente que se encuentra a las puertas de la jubilación en las Fuerzas Armadas, para que puedan obtener diferentes alternativas de cómo iniciar un emprendimiento o de cómo trabajar en determinados sectores de acuerdo a la especialidad que cada uno tenga, porque sí hay que recordar que un alto porcentaje de los militares, además de la profesión militar, terminan con alguna otra carrera que la estudian en la Escuela Politécnica del Ejército. Correcto. Ahora hablemos también de otros elementos contenidos en este informe que fue debatido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la composición del directorio de las instituciones de seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque mucho énfasis se había hecho en la necesidad de que estén integrados por personal en servicio pasivo, en este caso no solo oficiales, sino también de la tropa, para ambos casos. ¿Qué decir sobre eso? Siempre va a ser controversial la conformación de un cuerpo colegiado, porque uno siempre puede pensar que alguien se queda excluido. Y entonces es un tema que se presta a debate. Si usted analiza la conformación del Consejo Directivo del IES, por ejemplo, dice tiene un presidente que es el representante del Ejecutivo, tiene un representante de los afiliados y un representante de los empresarios. ¿Por qué no hay un representante de los jubilados? ¿O por qué no hay un representante de los
gremios que no necesariamente forman parte de las cámaras, sino por ejemplo, las damas de casa que no están agremiadas. Entonces, siempre usted va a encontrar divergencias y es difícil llegar a consensos en la conformación de un cuerpo colegiado. Yo creo que ahí lo importante es, primero, que exista la oportunidad de que la gente que llegue al cuerpo colegiado sea gente que conozca de seguridad social. Después tiene que ser gente que de manera proactiva evite algunos problemas de la seguridad social y proponga algunas soluciones. Y tercero, pues que debe haber una forma de que la votación, si no llega a ser unánime, pueda tener una resolución, con lo cual se necesita que exista un voto dirimente o una cuestión por el estilo que plasme la mayoría de la decisión de la mayoría en el resultado para lo que debe aplicarse en el Consejo. Pero después siempre va a haber debate en cuanto a la conformación de los cuerpos colegiados. Y sobre la formación académica del director de estas instituciones, porque inclusive se llegó a plantear que deberían contar con una formación de cuarto nivel, orientado a carreras administrativas y demás. Finalmente se lo dejó como una formación de tercer nivel. Siempre es controversial el tema por el inicio mismo de la posibilidad de elegir y ser elegido. Claro. Hay mucha gente que puede sentir discriminación al momento de que aporta al ISFA o al ISPOL, pero no puede ser elegido porque no tiene un título determinado. Ahora, desde el deber ser, uno piensa que tanto en el IES como el ISFA, el ISPOL, debería estar gente capacitada en seguridad social. Pero ese es el deber ser. El deber ser casi nunca empata con lo que realmente ocurre en la realidad. Entonces me parece inteligente de parte de la Asamblea haber dejado mucho más amplitud para que la gente tenga derecho a elegir y ser elegido como parte del directorio de estas instituciones. Desde su experticia en estos temas de economista, ¿qué otros elementos destacan de este proyecto de ley? Mire, para mí el tema fundamental es el que he hecho hincapié en esta conversación, es decir, la posibilidad de que el fondo se mantenga en el tiempo y que de esa manera se garantice la jubilación de las nuevas generaciones, que caso contrario se podía ver en riesgo debido a ciertos sueldos que sin duda alguna excedían lo que cualquier seguridad social podría pagar en el mundo. Después hay que tomar en cuenta que estas reformas son reformas a diferentes parámetros y que en el tiempo este tipo de leyes tienen que ser ajustadas. Después de cada 15, 20 años tendrán que volver a ser revisadas y yo creo que lo que se pretende sobre todo y que es el eje fundamental de este nuevo proyecto de ley es mayor equidad, y la equidad va a conducir a una sociedad más justa. Una sociedad más justa va a erradicar sobre todo temas de pobreza, pero también va a evitar problemas que generalmente vienen asociados a las sociedades inequitativas. Entonces yo creo que en ese contexto va a ser positivo cuando usted conversa con la gente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Por ejemplo, su secretaria ejecutiva dice que generalmente proyectos que reforman la seguridad social son proyectos controversiales en cualquier país del mundo, sean estos los regímenes especiales o el sistema global, que siempre usted va a encontrar en general que se generan especie de conmociones sociales o especie de alarmas, porque la seguridad social, como decía su fundador, von Bismarck, hace más de un siglo, es la única institución que acompaña al ser humano desde el momento que empieza a trabajar hasta su muerte e inclusive después de su muerte a través de sus deudos. Entonces es esa institución que la gente la siente suya, y como la siente suya, siempre busca que los beneficios sean los mejores posibles, pero hay que entender que esos beneficios deben ir enmarcados en las posibilidades que tiene de sostenibilidad el sistema. Y yo creo que las reformas van encaminadas a generar mayor sostenibilidad en el sistema. Ahora bien, una consulta adicional y con esto cierro esta entrevista. Además de estos beneficios que se han destacado del proyecto en sí mismo, ¿se podría pensar que pudieron haber quedado temas sueltos o pendientes que bien podían ser tratados? Por supuesto, siempre hay temas pendientes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La cesantía es un tema que
que debía analizarse, cómo se calcula la cesantía, cómo se definen los aportes que realizan los militares y los policías, por qué ese porcentaje de aportes es o era diferente al aporte que realiza la gente de la parte de la seguridad social universal, de la gente del IES. Y esta es una pregunta que sigue latente y de lo cual mucho se ha hablado. ¿Por qué estas diferencias? Mire, yo creo que poco a poco tiene que irse ajustando y la gente debe entender que esto es un proceso y que los procesos deben ser debatidos. Transformar una ley de seguridad social, una nueva ley de seguridad social para el país es complicada por toda la conmoción que generaría, pero yo sí creo que es un elemento que tiene que estar en el debate ahora que estamos a puertas de unas nuevas elecciones y que los candidatos deben pronunciarse claramente sobre qué van a hacer en materia del IES, del ISFA, del ISPOL. Esto con el objetivo de que los ciudadanos entiendan hacia dónde se ven expuestos, pero sobre todo cuáles van a ser las hojas de ruta de cada uno de los candidatos en materia de seguridad social. Transformar la seguridad social no se la puede hacer de una sola vez. Si uno busca el ideal de seguridad social, uno pensaría en que la seguridad social debe preocuparse única y exclusivamente del tema de pensiones, porque la seguridad social cuando nace lo que buscaba es que aquellos que se jubilan no queden desamparados, que tengan una opción de un salario digno que les permita vivir, que les permita alimentarse, satisfacer sus necesidades, y el resto de beneficios que han ido apareciendo en el camino no deberían ser parte de la seguridad social porque complican la seguridad social. Pero claro, este es desde el deber ser, desde la teoría, ya usted ve que los beneficios se han ido acumulando a lo largo del tiempo y retirar beneficios... Y es mucho más amplio ahora, claro que sí. Por supuesto, y retirar beneficios siempre será muy duro porque ustedes a nivel de beneficios está hablando no solamente de subsidios del Estado, sino también está hablando de un subsidio cruzado solidario muy importante, en donde la gente, en el caso del IES, por ejemplo, con afiliaciones sobre el salario básico, inclusive afiliaciones menores a través del seguro campesino, pueden acceder a una serie de beneficios a través de salud. Entonces, todo este tipo de cosas, claro, tienen que irse regulando en el tiempo para generar mayor sostenibilidad. Siempre va a ser complejo una reforma a la ley de seguridad social, pero mientras busque aquellos principios que son propios de la seguridad social, igualdad, equidad, universalidad, mayor posibilidad de acceso por parte de los ciudadanos, va a ser importante que este tipo de cosas sean tratadas por la Asamblea. Hay que tomar en cuenta que históricamente muy pocas veces se ha tocado la ley de seguridad social, aspectos del ISFA, del ISPOL, claro, y que ahora se lo está haciendo con el objetivo claro de generar mayor vida de ese sistema. Correcto. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado con estos valiosos criterios. Gracias por haber estado con nosotros. Víctor Hugo Villacrés, analista económico, a propósito de la aprobación durante la presente jornada de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.